literatura es algo, digamos, muy enriquecedor para uno como artista plástico, porque lo que uno hace es una interpretación, ¿verdad? Primero uno se reconoce con el texto. Yo siempre digo que es como una relación con una persona, ¿verdad? Entonces uno primero se conoce, se tiene que involucrar absolutamente con aquella obra, ¿verdad? Igual como un actor en el teatro, si hay personajes, uno se involucra y se integra absolutamente con los personajes. Uno tiene que ver muchísimas perspectivas desde donde va a enfocar uno la historia. La ilustración es un quehacer literario de composición similar al que se hace a nivel escrito. Si uno entiende que las bellas artes son una forma de comunicación, que tienen un propio lenguaje, entonces uno puede fácilmente comparar y darse cuenta que el ilustrador escribe en imágenes un cuento paralelo al que está escrito en letras, que no siempre es exactamente igual. A veces aporta otras circunstancias, a veces aporta paisajes, escenarios que complementan lo que el autor escribió. Uno tiene que ver muchísimas perspectivas desde donde va a enfocar uno la historia. Uno no hace una reproducción textual de un cuento, de una novela, de un poema, sino todo lo contrario. Uno lo que hace es una interpretación personal, ¿verdad? Que eso es lo que le da carácter al ilustrador. Hay ilustradores científicos o técnicos de un tema específico que ahí sí uno tiene que apegarse a un texto y a unas pautas que le dan un editor, ¿verdad? O a otra persona para la que uno esté haciendo el trabajo. Cuando es específicamente un tema creativo, como una novela, como un cuento, como una poesía, ahí el ilustrador tiene absoluta libertad para crear también, ¿verdad? Entonces, encontrás que se da una lectura con el texto y una lectura paralela sobre la imagen. Son dos lecturas diferentes. Inclusive, si a esa imagen le quitamos el texto y la ponemos sola y le decimos a un lector, entre comillas, externo, bueno, cuéntenos de qué se trata esta historia. Viendo la imagen, posiblemente te van a contar otro texto totalmente diferente. Entonces esa es la parte interesante, ¿verdad? Son dos expresiones diferentes, la expresión escrita y la expresión gráfica. Se complementan muy bien, porque se complementan a través de los personajes, de la narración, de algunos detalles de la historia, pero hay muchísimas imágenes que están ahí que no se las cuenta uno el texto, que uno las pone directamente, las pinta, las dibujas, un trazo, un color, un detalle que no estaba en el cuento y aparece en la imagen. Entonces ahí es donde se da una narrativa diferente que la del texto. Es muy lindo porque la ilustración se complementa con muchísimos temas y converge con tantos temas que uno como ilustrador se va enriqueciendo tanto, le corresponde a uno ilustrar temas de carácter social, temas de carácter científico, de carácter político, de ambiental, creativo, de fantasía, de miles de temas. Entonces eso es lo bonito de este trabajo, que uno tiene que estar muy abierto y muy receptivo. El ilustrador es una persona que tiene que ser sumamente receptiva para poderse involucrar con lo que va a ilustrar y poder expresar y sacar esa parte creativa en la imagen. Hay una sintonía entre el autor de la parte escrita con el autor de la parte gráfica. Esa sintonía solo se logra a través del estudio, la investigación, conversar uno con el otro. ¿Qué fue lo que se quiso expresar a nivel de texto? Sí tiene que haber una idea generatriz, hacia dónde vamos, qué es lo más importante. No en todos los casos hay que ponerse de acuerdo. A veces el mismo ilustrador o el mismo autor es el que ilustra. A veces hay libros que son de un solo autor, como El Principito, que en él se ve cómo el autor hace el conjunto, entonces no tiene que ponerse de acuerdo, la imaginación lo va guiando hacia ese mundo fluidamente. Cuando hay participación de más personas, se enriquece el texto. La literatura, el autor gana, digamos, en un libro ilustrado, porque quien va a ganar más es el lector de un libro ilustrado, porque el lector va a tener dos opciones
Y recordemos que son dos funciones del cerebro diferentes las que están ahí. Cuando uno ve una imagen y cuando lee un texto. Son dos lados diferentes del cerebro que funcionan, ¿verdad? La parte, digamos, totalmente creativa de la parte cognitiva, y ahí se mezclan las dos, ¿verdad? Usualmente se ilustraban solo los textos para niños, era lo que más se acostumbraba, pero los textos para adultos también. Es como que yo diga, usted es poeta y usted va a leer sus poemas en un lugar. ¿Cómo sería mejor que usted solamente lea sus poemas, o que aparte de que lea sus poemas haya música y que haya una demostración de pintura complementando el trabajo del autor? Entonces, por ese lado yo pienso que se enriquece muchísimo. Recordemos que la imagen se capta instantáneamente. La imagen necesita segundos para llegar al cerebro, ¿verdad? El texto hay que elaborarlo de una forma distinta, por eso digo, son dos procesos diferentes del cerebro. Entonces, usted está viendo la imagen, inmediatamente capta de qué se trata. La imagen va a ser como decir el que va a atrapar muchas veces al lector, por eso la portada. Por eso no hacemos un libro con solo el título del libro, una portada blanca o negra y ya puesto en la librería, no. El libro se ve mucho mejor si tiene una buena portada, una buena solución de portada, una buena imagen. Va a atraer inmediatamente al lector. A veces el lector va a ir a buscar al autor y va a ir a buscar eso sin duda. Hay autores que los va a buscar el lector porque es fulano de tal, que lo conoce, que le gusta, porque es el libro tal que quiero comprar. Pero también hay otro lector que no se va a ir por eso. Hay otro lector que va a llegar a la librería y va a decir, uy, qué bonita portada. Uy, mira, y además es un libro de don Alberto Cañas, qué bien, voy a leerlo, me gusta leer a don Alberto. Entonces, todo eso es importante. Son, como dicen, valores agregados de una obra. A ver, ahora como todo hay que verlo también en esos términos. Pero sí, es parte de lo que hay que tomar en cuenta.